La ponencia que ahora yo os voy a presentar es un análisis del proyecto de ley, todavía no nato o no aprobado, de ley de contratos del sector público en España y la incidencia que tiene en la contratación pública electrónica. Como reflexión general, he de decir que en general, aunque haya una cosa que luego apuntaré, es bastante respetuoso con lo que dice la directiva. No solo respetuoso, sino que, en fin, es copiar, traducir o copiar y pegar bastantes partes de la directiva. Esto de la contratación electrónica son aspectos que los juristas en realidad en general no se domina bastante y por lo tanto yo creo que le tienen un cierto miedo. Entonces son a veces traducciones sin más de la directiva y por lo tanto una especie de transposición muy directa. No sé si se me oye bien. ¿Se me oye bien? Sí. Bien. Digo, porque como está esto un poco lejos, no. Muy bien. Bueno, a ver si la cosa empieza. Vale. Muy bien. A mí siempre, lógicamente, de las cosas importantes es ver cuál es la filosofía que está detrás de cualquier norma, ¿no? La primera de ellas es lo que dice la exposición de motivos del proyecto de ley, que establece como obligatoria la contratación electrónica en consonancia con lo que os he leído antes de la directiva, que dice, además de lo que os he dicho antes en su articulado, en el artículo 22, en su considerando 52, dice que la contratación pública electrónica debe convertirse en el método estándar de contratar y, por lo tanto, obligatorio, como hemos visto antes. Por diferenciación con la actual ley de contratos del sector público, la actual decía, optamos por la plena inserción de los medios electrónicos en la contratación, aunque bueno, era una optar bastante teórico, porque la verdad es que el impulso que se le dio era bastante escaso. Yo también os diré que cuando el borrador anterior de la ley de contratos del sector público entra en la Cámara, a la Cámara del Congreso de los Diputados me quiero referir, pues había muy poquísimas cosas que hacían referencia realmente a la contratación electrónica. Y he de decir, vais a pensar que soy bilbaíno, no soy bilbaíno, soy de Donostia, 100 kilómetros miserables de Bilbao, pero las aportaciones, los desarrollos que tiene la ley de contratos actual, realmente pensando en la licitación electrónica, los hice yo en la oportunidad que tuve de comparecer en la comisión, porque, como digo, decían que optaban por la plena, pero era muy poco plena, era una plena absolutamente teórica, pero no real. En este periodo de tiempo hay una aportación que se hizo en agosto del 2010, cuando la ley 34 modificó parcialmente la ley de contratos y decía que se fomentará y se preferirá el empleo de medios electrónicos. Dice el considerando del proyecto de ley que esto se va a hacer, esta decidida apuesta de la obligatoriedad de la contratación electrónica no va a ser desde la entrada en vigor obligatoria de la directiva, que es el 18 de octubre del 2018, como hemos visto antes, cuando antes hemos comentado el timeline en el momento en el que todo va a ser electrónico obligatoriamente, sino que el proyecto de ley pretende anticiparse a los plazos y hacerlo obligatorio no en esa fecha, sino en cuanto se apruebe la ley, que espero que sea pronto. Tiene también una nueva regulación del perfil de contratante, que ya de por sí, como conocéis, pues el perfil de contratante era muy extensivo, pero todavía lo extiende más a mucho otro tipo de situaciones de la contratación administrativa. Dice que le otorga, textualmente, considerando, dice que le otorga un papel principal, aunque en realidad lo que hace es reforzárselo, porque ya tenía un papel principal, sin ningún género de dudas, el perfil en la publicidad en materia contractual. Tiene otro elemento también importante, que también ya está incluido también en nuestra normativa también desde agosto del 2010, que es que se admite para licitar, y por lo tanto para licitar no solamente electrónicamente, sino también por métodos tradicionales, el tema de la declaración responsable. He de decir que yo también esto, y no es que me quiera poner todas las medallas de aquí de la mañana, pero esto también se lo dije yo a sus señorías en el momento de la tramitación de la ley del 2007. Y le dije, este es el nudo gordiano de la cuestión para poder conseguir una licitación electrónica razonable. Porque, lógicamente, si al que se presenta tú quieres que haga una oferta electrónica, pero tiene que presentarte papeles en formato original o en formato clásico de papel, pues no vas a conseguir que haya licitación electrónica. Si tú quieres que haya licitación electrónica,
tienes que posibilitar que algunas de las cuestiones que ya hay que comprobarlas de manera fehaciente, pues esté ya comprobado. Entonces, ¿cuál fue la solución que la Ley de Contratos del Sector Público actualmente en vigor tomó? Pues decir, bueno, pues podéis obligar a los licitadores que quieran licitar electrónicamente a estar en el registro de contratistas del Estado o en el de vuestra comunidad o en el que sea. Entonces, claro, eso parece que es una buena aportación, pero sin embargo es una mala aportación, porque si no eras capaz de comprobar determinada documentación en el proceso ordinario de contratación, ¿por qué lo iba a hacer en ese mismo lapso de tiempo un registro de contratistas? Esto era así y yo les dije que lo que había que hacer era admitir la declaración responsable de manera más amplia, que, como digo, afortunadamente en el año 2010, en agosto del 2010, con la reforma de la Ley 34/2010, pues esto se introduce. La directiva va por ese mismo camino y el proyecto de ley también. Estamos hablando de obligatoriedad electrónica. Y hemos visto antes, os he leído textualmente el artículo 22.1 de la directiva. Y dice que todo ha de ser electrónico, en particular las ofertas, pero no solo eso, sino que dice que los elementos esenciales de la contratación que define la propia directiva, que son los pliegos de contratación, las solicitudes de participación, las confirmaciones de interés y las ofertas en particular, han de ser totalmente electrónicos para el 18 de octubre del 2018. Como digo, el proyecto de ley intenta adelantar esta obligatoriedad. Y dice el proyecto de ley, me olvido ya de la directiva, dice el proyecto de ley, la presentación de ofertas será preferentemente por medios electrónicos. ¿Qué quiere decir esto de preferentemente? ¿Esto es a gusto del consumidor, a gusto del órgano de contratación? Pues no, es en función de que se den las condiciones necesarias para excepcionar esta obligatoriedad, que son las que la directiva y el proyecto de ley define. Y además dice el proyecto de ley, no obstante lo anterior, es decir, esta preferencia, dice, los órganos de contratación no estarán obligados a exigir en determinadas situaciones la contratación electrónica. Así, en su contrario, si no se dan estas situaciones que vamos a ver ahora y vamos a analizar, quiere decir que están obligados los órganos de contratación a exigir la presentación de ofertas electrónicas. ¿Cuándo no va a ser obligatorio? ¿Cuándo, es decir, esa preferencia no se va a aplicar? Pues, por ejemplo, cuando requerimos que para la licitación electrónica haya determinadas herramientas, dispositivos o formatos que no estén disponibles de forma general. Si además esos aplicativos que no son disponibles de forma general son tratados solamente por ejecutables que son sometidos a licencia, es decir, por los que hay que pagar, y siempre que la Administración no lo disponga y no ponga en manos del licitador la posibilidad de hacer esto de manera gratis, es decir, si hay algún problema, algún obstáculo para que de manera natural, con los programas que todos manejamos, los clásicos de Microsoft, con los aplicativos que tenemos, con los que gestionan PDFs, etcétera, etcétera, si hubiese algún problema respecto a que le exigimos otro tipo de formatos, otro tipo de herramientas, pues entonces la ley y la directiva prevén que se pueda excepcionar. Pero si no se da esto, hay que obligar. También hay otro apartado, que es el que piensa en el propio órgano de contratación. Si requiriéramos de un elemento ofimático del que no disponemos, vamos a suponer, por ejemplo, un plotter de A1 que imprima planos, si no disponemos de él, claro, no vamos a obligar a que nos presenten los planos en formato A1 si no tenemos con qué imprimirlo. Y esto, bueno, de alguna manera da una cierta salida a que en estos casos, en los que, bueno, que cada vez serán menos porque las grandes administraciones y grandes organizaciones, lógicamente, se van dotando de medios y, por lo tanto, van teniendo todos los equipos ofimáticos necesarios, pero en el caso de que sea un equipo ofimático especial, como digo, pensando en el órgano de contratación, lo que se permite es que no se tenga que obligar a presentar ofertas electrónicas. La penúltima de las cuestiones que posibilita el que no se obligue a presentar ofertas electrónicas es que se haya violado la seguridad del medio electrónico utilizado. Esta es bastante razonable. Lógicamente, si no hay seguridad, pues lógicamente el medio electrónico no es válido y, por lo tanto, no se puede obligar a que presenten ofertas electrónicas. Y también hay otra posibilidad, que es cuando hay que presentar un elemento físico, una maqueta, por ejemplo. Con la maqueta, bueno, ahora casi te la podrían presentar para que tú la imprimieras en 3D, pero bueno, ciertamente tampoco han querido recorrer este camino y dicen, bueno, si tienes que presentar un elemento físico, no te vamos a obligar a presentar ofertas por medios electrónicos. Y el último de los supuestos es motivos de confidencialidad.
Yo con el resto estoy bastante de acuerdo, me parecen razonables todos y cada uno de ellos. Sin embargo, lo de la confidencialidad no me parece en absoluto razonable. Yo, lo he explicado más de una vez, lo he escrito y, por supuesto, es muchísimo más confidencial una oferta firmada con firma electrónica reconocida que una oferta dentro de un sobre, donde la única garantía que tenemos es de que somos todos honrados y nadie abre el sobre y lo vuelve a cerrar. Porque, lógicamente, tú recibes un sobre con una oferta y nadie sabe si ese sobre se ha abierto o no. Está en la mesa, encima de la mesa de casi cualquiera, no está custodiado, por supuesto, en ninguna caja fuerte, ni hay ninguna persona vigilando que ese sobre no se coja. En el plano teórico me quiero referir, por supuesto, y, por lo tanto, el sobre ese ha podido ser conocido. Sin embargo, un documento firmado electrónicamente con nuestro documento nacional de identidad electrónico es absolutamente imposible, repito, absolutamente imposible conocerlo si no tienes el DNI electrónico. Y, por lo tanto, es muchísimo más confidencial, muchísimo más seguro una oferta electrónica que una oferta a papel. Pero bueno, no es la opción que toma ni la directiva, porque eso también lo autoriza la directiva, ni el proyecto de ley. En el caso de que alguna de estas situaciones se dé, tanto la directiva como el propio proyecto de ley lo que te posibilita es a que haya cosas que las pidas obligatoriamente electrónicas y otras no. Si, por ejemplo, tú pides una oferta electrónica y que necesite una maqueta, pues la maqueta, lógicamente, te la entregarán físicamente, pero la oferta electrónica donde le ofrecen las condiciones de ejecución de esa obra, por ejemplo, esa sí la puedes exigir que sea electrónica a pesar de que te entreguen un elemento físico como puede ser, por ejemplo, una maqueta. Y esto es tan importante, esto de que es obligatorio posibilitar las ofertas electrónicas, que dice en varios apartados y varios artículos y disposiciones adicionales en el proyecto de ley que si no admites ofertas electrónicas has de decir por qué no. Es decir, no es porque, en fin, porque no, sino tienes que justificarlo en el informe de adjudicación y os invito a que leáis el artículo 329H para que lo podáis comprobar. Hay unas excepciones a la excepción. Es decir, si se dan estos supuestos, pero si se dan a su vez estos otros que voy a explicar ahora, se puede obligar a presentar ofertas electrónicas. A pesar de que los medios no estén disponibles de forma general, tú puedes obligar a que, a pesar de ello, repito, te tengan que presentar ofertas por medios electrónicos. ¿Cuándo? Pues cuando ofreces gratuitamente ese acceso. Si al licitador, a pesar de que sean medios no disponibles, no le cuesta nada porque tú los pones a su disposición, por ejemplo, el Gobierno vasco, el que nosotros ponemos es un aplicativo nuestro, pero que el licitador lo utiliza, no paga por él, por supuesto, no tiene que pagar nada y, por lo tanto, tú pones una herramienta que es tuya, es decir, está sujeta a licencia, pero que, como lo pones a disposición del que quiere ofertar y lo puede hacer gratuitamente, pues entonces estás en esta excepción de la excepción. También, si garantizamos un acceso alternativo mediante lo que llaman fichas provisionales gratuitamente en línea. Esto entiendo yo, esto no está muy desarrollado, por supuesto, en la directiva, por supuesto tampoco en el proyecto de ley. Yo entiendo que esto es un elemento, como bien se define aquí, provisional, que sí que es online, pero que no contempla todas las características de la oferta. Entonces, entiendo yo que solamente se puede querer referir a eso, aunque, como digo, esto no está nada desarrollado, no hay literatura sobre el particular y tampoco es muy claro lo que se pretende decir con esto. Menos claro todavía es esto último que dice aquí, que es posible obligar a que alguien te presente ofertas electrónicas a pesar de que los medios no son disponibles de forma general si se admite un canal alternativo para la presentación electrónica de ofertas. Y digo yo, si admites un canal alternativo electrónico para presentar ofertas electrónicas que cumple con las condiciones, pues ¿por qué no ofreces solamente ese canal? Yo este concepto tampoco lo he llegado a entender. Lo he pensado muchas veces, no conozco a nadie que me lo haya explicado, no sé si alguien es capaz de explicarlo. Supongo que el que lo escribió está pensando en algo, pero yo, la verdad, no he sido capaz de encontrar una explicación a este artículo. Como digo, esto está tanto en la directiva como en el proyecto de ley. Hay una mención específica en el proyecto de ley, en el caso de obras y proyectos, en el que dice que se puede obligar a utilizar herramientas de diseño, las clásicas de CAD/CAM que todos conoceréis, si se ofrecen medios de acceso alternativos. ¿Qué más es obligatoria? Es obligatoria la transmisión de anuncios en formato electrónico. Obligatorio, no como hasta ahora, que era
bien valorada y, por lo tanto, mejorabas en el número de días posibles para presentar ofertas. Ahora es obligatorio. También es obligatorio, según cuando esto ya está también en la directiva, pero cuando el proyecto de ley esté en vigor, será obligatorio que esa transmisión electrónica se haga de acuerdo a formularios que la Comisión Europea te dice exactamente qué contenido ha de tener. También es obligatorio la puesta a disposición de los pliegos por medios electrónicos. También ahora, hasta ahora era valorable, te permitían también reducir el número de días para presentar ofertas, el tiempo de plazo de presentación de ofertas, pero no era obligatorio. Ahora sí es obligatorio. Esta puesta a disposición ha de ser mediante un acceso libre, directo, completo o gratuito, igual que hasta ahora. ¿Desde cuándo? Desde que se publica el anuncio o desde que se envía la licitación en un procedimiento restringido. Si, por ejemplo, hay algunos casos en los que no es posible esta puesta a disposición electrónica de los pliegos por motivos de confidencialidad, tampoco estoy de acuerdo en absoluto con este precepto, por lo mismo que he dicho antes. Con la indisponibilidad del sistema informático, este sí que es razonable, efectivamente. La informática a veces, cada vez menos, pero bueno, a veces pues te da algún problema y el sistema, pues por lo que sea, está indisponible. Entonces, bueno, en ese momento, claro, tú no vas a posibilitar que alguien se descargue los pliegos si el sistema no funciona. Entonces, en ese caso, claro, no es obligatorio. Tendrás, lógicamente, que ocuparte de que se subsane cuanto antes esta problemática para que cuanto antes se pueda descargar, pero bueno, si en ese caso, pues si pasa esta circunstancia, como digo, de que el sistema informático no está disponible, pues lógicamente tú no te puedes bajar los pliegos. Y por último, hay otro elemento, otra posibilidad, que es en las concesiones por motivos excepcionales de seguridad. Aquí tampoco comparto yo. La seguridad, vuelvo a reiterar, es mucho más importante, mucho más garantizada con firma electrónica, con medios electrónicos, que sin medios electrónicos. En estos casos, cuando no es posible esta puesta a disposición de los pliegos y demás documentación, lo que se hace es ampliar el plazo de presentación de ofertas en 5 días en general, salvo en los procedimientos urgentes. ¿Qué es obligatoria también? Las solicitudes de participación, las invitaciones a participar y las confirmaciones de interés. Eso también ha de ser de manera electrónica. Estos son los más importantes elementos que, como conocéis, componen un procedimiento de contratación. Sin embargo, bueno, pues hay otras cuestiones que el propio proyecto de ley también define como obligatorios hacerlo por medios electrónicos. En el caso de que haya juntas consultivas en las comunidades autónomas, la documentación se la deben de enviar a la Junta Consultiva del Estado. ¿Cómo? Pues de manera electrónica. Si pensamos en registros oficiales de licitadores o de empresas clasificadas, tanto la del Estado como las de las comunidades autónomas se han de facilitar la información, que también obligatoriamente han de hacerlo por medios electrónicos. Igualmente, el acceso a estos registros ha de ser por medios telemáticos, como no podía ser de otra manera. Y si pensamos en el registro de contratos, las comunicaciones también entre los órganos de contratación y el registro de contratos ha de hacerse obligatoriamente de manera electrónica. Las comunicaciones entre unos registros de contratos de las administraciones públicas que no son el del Estado y el registro de contratos del Estado, que, como sabéis, es obligatorio que se manden información. Esta interconexión, esta información ha de ser intercambiada de manera electrónica. Y, por último, el acceso también telemático al contenido del registro ha de ser de manera también telemáticamente, como no podía ser de otra manera. ¿Qué características, qué garantía nos ofrece, qué rigurosidad le tenemos que pedir a estos medios electrónicos? Pues que no sean discriminatorios, como os hablaba antes, que estén disponibles o que sean compatibles, o sea, que estén disponibles de forma general o que sean compatibles con otros, que sí estén de forma general disponibles y que, por lo tanto, no restrinjan el acceso, las posibilidades de que un licitador que quiera presentarse una licitación lo haga. También estos medios han de garantizar la integridad de los datos, es decir, que no se pueda cambiar el contenido de un documento o que si se cambia, se conozca que se ha cambiado. Esto también por medio de la tecnología del hash, que yo también he explicado bastantes veces. Esto se garantiza de manera también absoluta. También ha de garantizar la confidencialidad, la identidad del que envía el documento y que solo se conozca cuando se debe conocer y por quien debe de conocerlo, no por cualquiera. Esto con las tecnologías de firma electrónica, por supuesto, está más que garantizado. Por último, también nos obliga a que se pueda acreditar la fecha
y hora de diferentes momentos del envío del documento, de la oferta en este caso, o de otra comunicación, la puesta a disposición, por ejemplo, de la oferta o de la notificación, y el acceso en el momento. El acceso se quiere referir al momento en el que alguien conoce esa información. Esos tres momentos al menos son importantes, que de alguna manera se acredite cuándo se ha entrado, para que se vea si se cumplen o no se cumplen los plazos en el que eso ha debido de ser hecho así, y por lo tanto es imprescindible que los medios electrónicos que poseamos faciliten esta información. Y por último, también la identidad del que accede a la información, para que podamos ver si efectivamente el que ha accedido es aquel que podía acceder o no. ¿Qué no es obligatorio electrónicamente? Pues poca cosa, Tanto el considerando 52 de la directiva como el propio proyecto de ley viene a decir que no es obligatorio el tratamiento electrónico de las ofertas. Tú recibes la oferta electrónica y luego la tratas como tú quieras. La evaluación electrónica también de las propias ofertas, eso no es obligatorio. Y la gestión electrónica de la ejecución. Ni la ley ni la directiva no hablan nada respecto a lo que es lo anterior, es decir, el trámite burocrático de un contrato. Eso no dice, pero tampoco es obligatorio que sea electrónico, puesto que no dice que sea obligatorio. Estas cuestiones que yo he dicho aquí, estas tres primeras, sí las dicen expresamente tanto el considerando de la directiva como el propio proyecto de ley, pero como digo, esta otra también es así. La propia gestión del expediente de contratación no es obligatorio que sea electrónico. Pueden ser electrónicos, pero no es obligatorio. Y tampoco es obligatorio algunas de las comunicaciones internas electrónicas. Algunas hemos visto que sí, hemos visto antes, pero no todas las comunicaciones electrónicas son obligatorias de hacer de esa manera. Otra cuestión importante, lógicamente, es la licitación electrónica. No hacemos nada si hacemos un procedimiento de contratación en el que lo más importante, que es la licitación, la presentación de ofertas, cuando nuestras necesidades van a empezar a verse cubiertas, pues no lo posibilitamos que sean electrónicas. Y lo más importante, lógicamente, esta es la estrella de la contratación pública electrónica, que es la licitación electrónica. Aquí hay algunas modificaciones. En el caso de que, hasta ahora en la Ley de Contratos decía que en todos los momentos y por parte de todos los participantes había que utilizar una seguridad derivada de la firma electrónica reconocida en todas las fases y por parte de todos los que actuábamos en un expediente de contratación. Sin embargo, eso ha variado. Y eso ha variado, entre otras cosas, porque también ha variado la propia directiva. Y en este caso también el proyecto de ley tiene la misma conceptuación, es literal a lo que dice la directiva. Y entonces, aquí, ¿cuál es el cambio? Pues que así como antes en todos los procesos el nivel de seguridad era el mismo, es decir, el más importante, el de la firma electrónica reconocida, ahora, sin embargo, obligan a modular esto. Y dicen, no, en cada momento, en cada fase, dependiendo de lo que vayas a hacer, la seguridad que tú vas a exigir tiene que ser diferente. Lógicamente, cuanto más importante es el acto, más seguridad. Cuanto menos importante, menos seguridad. Y además, también dice que, por tanto, que debe ser proporcional. Es decir, si tú quieres que te presenten ofertas, eso es lo más seguro. Si es una notificación, muy seguro. Si son comunicaciones, pues no sé, de menor rango, pues menos seguro. Ampliaciones de información, diferentes, ahí podríamos. Esto no describe la ley no dice, el proyecto de ley no dice cuáles son, sino sencillamente dice que en cada caso el órgano de contratación ha de definir para cada fase el nivel de seguridad que quiere exigir y que ha de ser proporcional al riesgo que se quiera asumir. Lo que sí dice el adicional 16ª es que se puede exigir el uso de firma electrónica reconocida. La firma electrónica reconocida, para los que no lo sepáis, es aquella que se basa en lo que se llama un certificado seguro y además está en un dispositivo seguro de creación de firma. El DNI electrónico es una firma electrónica reconocida y, como he dicho antes, pero lo reitero, tiene la característica de que, puesto que las tareas de firma se hacen en este chip que veis aquí, no en el ordenador, sino en el chip, si tú no tienes el chip, no puedes conocer el contenido de una oferta encriptada. Eso es lo más importante. Por ejemplo, el de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, que antes Margarita ha comentado para el DEUC, ese no es firma electrónica reconocida, es firma electrónica avanzada, porque no está en un elemento físico, está en el ordenador. Es más atacable, es difícilmente atacable, pero es más atacable. Sin embargo, el documento electrónico, como digo, bajo ningún concepto, si tú no tienes el elemento físico necesario, no puedes conocer el contenido de una oferta encriptada. Esto es lo que dice el adicional 16ª. Esto, de alguna manera,
chirría algo con lo que dice la directiva, porque dice la directiva en su artículo 22.6, apartado C, que en todo caso, si una autoridad de certificación, que son las que dan, por ejemplo, el Ministerio de Interior, que te da esto, o la Fábrica Nacional de Multimídia, que también es la que soporta esto, el DNI electrónico, si esa autoridad de certificación, o por ejemplo de ISEMPE, que yo era presidente, si esa está en una lista de confianza que han analizado si es una autoridad de certificación de solvencia, que tiene unos determinados procedimientos, etcétera, etcétera, si está en esa lista de confianza, te dice la directiva que tú quieras que no, has de tomar por buenas los documentos firmados con certificados de firma que esa autoridad de certificación que está en esa lista de certificación ha emitido, sean o no sean reconocidos, es decir, sean o no sean hechos con dispositivo seguro de creación de firma. Siempre, bueno, hay una serie de características que lógicamente exige, no cualquiera, pero sí dice algunas. Es decir, de alguna manera, este apartado de la diccionario decimos no cumple, desde luego, con lo que dice la directiva. Lo hace por arriba, normalmente suele ser por abajo, en este caso es por arriba. Permite que exijas más seguridad que la que la directiva dice que debes de tener. Eso, bueno, es una evaluación si es bueno o es malo, pero en cualquier caso es diferente. Un elemento importante en una oferta es el formato en el que se admite la oferta. Esto, por ejemplo, yo os he dicho antes, cuando la ley de contratos, que todavía está en vigor, entra en el Congreso de los Diputados, sobre esto no se decía nada, no se decía nada. Esto lo propuse yo en la comisión porque era un elemento muy importante. Tú no puedes someter a un órgano de contratación que bastante tiene con más o menos bandearse en la problemática jurídica de una ley, de un reglamento y de unas ofertas, como para encima meter en la problemática de saber si un documento que está en un formato, pues yo qué sé, SFE, pues si tiene que interpretarlo y conocerlo o no. Entonces, claro, esto alguna solución había que darle. Entonces se le dio una solución, que es decir, no, tú como órgano de contratación, cuando haces una oferta, cuando haces un procedimiento que quieras que sea electrónico, tienes que decir qué formatos vas tú a interpretar. Porque claro, ya no es que él te presente en un formato extraño, sino que tú como órgano de contratación tienes que tener un aplicativo que entienda el contenido de ese formato. Y por lo tanto, hay que decirle a la órgano de contratación, oye, mira, nosotros, por ejemplo, en el Gobierno vasco hicimos una lista, los formatos admitidos son estos y, por lo tanto, a la mesa de contratación se le dan las herramientas suficientes y necesarias para que interprete los documentos que van con esos formatos. Eso, en la ley de contratos, como digo, se metió en el trámite y ahora se vuelve a repetir, prácticamente viene a decir lo mismo. Lo único que añade es que son formatos que han de ser disponibles de forma general y que permitan el acceso, pues no solamente a los interesados y a los órganos de contratación, sino a los órganos de control y a los órganos jurisdiccionales. Bueno, es una aportación que yo entiendo positiva. Otra cuestión importante son las ofertas con virus. Estamos hablando de electrónica, estamos hablando de virus. Todos habréis tenido seguramente alguna mala experiencia con virus. La ley actual no dice nada, el proyecto de ley tampoco dice nada. Dice, sin más, bueno, pues que reglamentariamente se tomen las medidas necesarias y oportunas. Desde la ley 30/2007 no se ha tomado ninguna que yo conozca por parte del Estado. Nosotros en el Gobierno vasco sí que lo hicimos y nuestra normativa prevé determinadas cuestiones relacionadas con el tema de los virus, porque es un tema muy importante, que no me quiero extender porque no tengo tiempo. Otra cuestión importante es la problemática relacionada con el momento en el que se entrega la oferta. Vosotros, si es una clásica entrega de una oferta, estáis aquí delante mío y en un milisegundo me entregáis el documento. Y entonces, ¿entráis o no entráis en el momento en el que me lo puedes entregar? Si se acaba a las 12 menos cuarto, a la 1 menos cuarto, estáis aquí, son las 1 menos 20, ¡zas! En un milisegundo me entregáis el documento. O no me entregáis, porque me lo entregáis a la 1:15. Sin embargo, si estamos hablando de una oferta electrónica, claro, depende de la oferta, el tamaño que tenga, de la conectividad que tú tengas, de la conectividad que tiene el que te presenta la oferta, pues esto no necesariamente se hace en un milisegundo. Se puede hacer en 10 segundos o en 1 hora y media, depende de muchas condiciones. Entonces, claro, había el problema de esto cómo se entiende. ¿Cuándo se entiende presentada la oferta? ¿Cuando empiezas a entregar la oferta electrónicamente? ¿Cuando acabas de entregar la oferta electrónicamente?
Bueno, nosotros en su momento tomamos una postura que tampoco os voy a explicar porque no tengo tiempo, pero bueno, era una de ellas. Sin embargo, ahora, y esto también se propuso en el trámite de la comisión, poner en marcha, que ya está en marcha, al día de hoy también está en marcha, pero bueno, os lo explico porque seguramente como muchos no habéis tenido la oportunidad de hacer licitación electrónica no lo sabréis, hoy en día la actual ley ya está en marcha, en el proyecto de ley también está igual recogido, y lo que se entiende necesario es que tú presentes lo que en el proyecto de ley se define como huella electrónica. La huella electrónica es un resumen inequívoco del documento, que eso es un conjunto de letras y números, en realidad son números en código hexadecimal, son, no sé, pues 32 creo que son. Entonces es un resumen unívoco del contenido de un documento, de una página o de 5.000 páginas o del Quijote, me da igual. Es un documento que resume un conjunto de números en código hexadecimal que lo que hacen es resumir de manera unívoca el contenido de ese documento. Entonces, lo que hay que entregar en el plazo es esa huella. Aquí se define la huella digital. Bueno, hay diferentes maneras de llamarle, pero bueno, huella digital me parece bastante correcto. Entonces, la transmisión de una huella digital, eso sí tarda 1 milisegundo, porque es un elemento muy pequeño. Y lo que te permite la ley, y lo que te va a permitir el proyecto de ley, es que para lo que es presentar la oferta, tienes 24 horas para presentar los documentos de los cuales tú has hecho ese resumen. Pero te permite presentar esos documentos, porque he dicho yo que el resumen es unívoco, es decir, si tú cambias algo de la oferta, el resumen ya no es el mismo y por lo tanto tienes que presentar los documentos con los que tú hiciste la huella digital. Si lo cambias, ya no te vale, pero si no, tienes 24 horas para enviar, porque hay problemas de indisponibilidad informática, en fin, por lo que sea, porque bueno, pues son muchos documentos, tienes 24 horas. Eso es un elemento muy importante, que como digo, está en la actual ley de contratos y está en el proyecto de ley. Hay una novedad, esto sí que no estaba en la actual ley, pero sí en el proyecto de ley, que es la posibilidad de que el que presenta un documento electrónico, fundamentalmente una oferta electrónica, presente una copia en soporte físico electrónico, es decir, en un DVD, en un CD o en un pendrive. Esto es una cuestión que la legislación francesa también lo tenía. Bueno, no sé, yo para empezar no digo que no sé. Bueno, llevamos tanto tiempo empezando, ¿verdad? Tantos años, porque como digo, esto en el año 2007 ya estaba en vigor. Pero bueno, me parece lógico que alguien presente otro elemento, pues hombre, muy lógico no es, porque si tiene que ir ahí a presentar un elemento físico, pues seguramente pues, no te licitará electrónicamente. Pero bueno, el proyecto de ley de alguna manera sufre un cierto vértigo respecto a lo que supone la contratación electrónica y permite, sin plazo, porque podía decir, bueno, en los primeros 2 años de aplicación de la norma, yo qué sé, en los primeros 50 expedientes, no sé, de alguna manera limitaron el tiempo, porque yo no me veo dentro de 8 años que una empresa que ya ha hecho 50 ofertas electrónicas venga a presentarme un pendrive o un DVD para entregármelo físicamente. Pero bueno, la norma, el proyecto de norma es lo que es. Y aquí se vuelve a repetir lo que yo he dicho antes, que no es nada razonable, es que se pueda obligar a aquellos que queremos que liciten electrónicamente a estar inscritos en el registro de licitadores. Porque al final el problema viene a ser el mismo, se reproduce el mismo problema. El perfil de contratante. Bueno, yo la presentación que he hecho, como la colgaremos, es bastante más extensa, porque 45 minutos parece que dan para mucho, pero no dan para mucho, si quieres explicar algo. Pero yo he querido ser un poco más extenso, me voy a centrar en algunas cosas que son las más importantes. Y el resto lo podréis consultar, porque he intentado hacer un análisis bastante exhaustivo de lo que dice el proyecto de ley en relación con la contratación electrónica. El perfil de contratante, he dicho antes, se refuerza su validez y su implicación como elemento para la publicidad y, por lo tanto, para la transparencia. Se hace, por ejemplo, se pone en valor y se vuelve a repetir las novedades que la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno ya en el 2013 puso sobre la mesa. Esto se vuelve, lógicamente, a incorporar ya directamente en el proyecto de ley. Elimina en la actual definición de lo que se puede incluir en el perfil. Hay una descripción bastante anárquica, que es una traducción y copia literal de lo que dice la directiva, que no se sabe muy bien casi ni lo que es. Eso, afortunadamente, se elimina de aquí. Lógicamente, se pretende que se asegure la transparencia de la actividad contractual. Sigue siendo obligatorio para todos los órganos publicar y añade una frase exclusivamente a través de Internet
el perfil, yo no sé de qué manera se puede hacer un perfil, si no es a través de Internet, pero bueno, esto exclusivamente, antes lo decía, ahora lo dice. Bueno, me parece bien. ¿Dónde está el perfil de contratante? Hay que publicitarlo en los anuncios, en los pliegos, etcétera, etcétera, para que cualquier licitador que quiera sea capaz de poder ir a nuestro perfil y conocer qué es lo que queremos contratar. Sigue siendo importante y sigue siendo imprescindible acreditar fehacientemente cuándo se pone la información en el perfil de contratante. ¿Por qué? Porque muchos de los plazos empiezan a partir de esta fecha y, por tanto, es importante de que la información sea esa y que el plazo inicie ¿cuándo? Pues cuando fehacientemente demuestre yo que lo he dejado en el perfil de contratante. Puede incluir cualquier dato y cualquier documento referente a la actividad contractual, igual que hasta ahora, pero desde el punto de vista de la obligatoriedad tiene una lista larguísima. Bueno, no es una lista estrictamente, pero en diferentes artículos va describiendo lo que obligatoriamente has de poner en tu perfil. Todos los anuncios de información previa que presentes, lógicamente, que te interese presentar, las convocatorias de licitaciones cuando hayan de ser publicitadas y los anuncios de formalización de contratos. En este caso, además, en estos tres casos, a veces como único elemento en el que publicas esta información. No voy a entrar en los casos porque hay una tipología bastante extensa, pero hay momentos o determinadas situaciones y casos y determinados expedientes en los que solamente publicando en tu perfil cumples con las normativas de publicidad en todas o alguna de estas fases del procedimiento. También hay que obligatoriamente publicar cómo el que quiera se puede relacionar y comunicar con el órgano de contratación. Aquí hay que hacer, lógicamente, pues el correo electrónico del órgano, el teléfono, etcétera, etcétera, la dirección, bueno, todo lo que tú quieras comunicar para que puedan ponerse en contacto contigo como órgano de contratación que eres. También explícitamente se dice que las instrucciones internas y los modelos de documentos también han de estar obligatoriamente en el perfil, todos los pliegos, la composición de la mesa de contratación. También, eso ya sabéis, bueno, la mayoría de esto ahora ya era obligatorio, básicamente, pero bueno, aquí ahora lo explicita mucho más. También la designación de los miembros del comité de expertos, que en su caso pueda haber, los procedimientos anulados, las modificaciones, que ahora hay que publicar de manera obligatoria con mucha amplitud, los desistimientos, las renuncias, las suspensiones, la interposición de recursos especiales en materia de contratación, los contratos basados en un acuerdo marco o aquellos que derivan de los sistemas dinámicos de contratación, y la información también de los expedientes menores, que se puede hacer de manera trimestral, pero también obligatoriamente hay que hacerlo en el perfil. Eso también actualmente es así. Hay un elemento que hasta ahora era más dudoso, que son las aclaraciones vinculantes a las consultas realizadas, pero ahora también obliga a que se publique en el perfil, y los anuncios previos de los conciertos de determinadas mutualidades de funcionarios, que son una cuestión bastante detallada. Como voy bastante mal de tiempo, me voy a pasar a las modificaciones de la subasta y del sistema dinámico. La subasta no se modifica casi nada. Por ejemplo, lo que sí es que la directiva obliga a que todas las legislaciones nacionales contemplen la posibilidad de que existan subastas. Esto en la anterior directiva no era así, pero en la actual sí. España, en cualquier caso, ya lo contemplaba antes y lo contempla también ahora en la nueva regulación del proyecto de ley. Su utilización sigue siendo optativa, es decir, no es obligatorio hacer subastas electrónicas. De alguna manera, ahora se explicita mucho más la posibilidad de que se aprecien se aprecien precios anormalmente bajos. Hasta ahora era dudoso, no se sabía muy bien si sí, si no. Yo creo que sí que era posible, pero bueno, en fin, ahora de manera explícita lo dice. Y también se amplía la posibilidad de utilizar subastas electrónicas a todo lo que denomina ahora licitaciones con negociación, es decir, procedimientos negociados, que aquí le llama licitaciones con negociación porque incluye otro tipo de tipología de procedimientos. Hasta ahora también era dudoso, y sobre todo en los negociados por razón de la cuantía, yo también defiendo que era posible, pero era ciertamente dudoso. Y si empecemos a teorizar, pues a lo mejor, si quisiéramos llegar a la postura contraria, también podríamos haber llegado a la postura contraria. De la notificación no os voy a hablar. La notificación es muy importante, pero no tengo tiempo. La notificación también es obligatoria, que sea por medios electrónicos. La podréis ver desarrollado cuando se cuelgue la ponencia. Eso es muy importante, hay que tener en cuenta cuántas notificaciones hacemos,
un montón. Estamos esperando a que nos devuelvan el papelito que antes era rosa, ahora creo que es blanco, que no sabes cuándo ha llegado, si lo ha recibido, si no lo ha recibido, con notificación electrónica, sin embargo, que insisto, es obligatoria en el proyecto de ley y en la directiva, pues esto queda totalmente solventado, sabes si lo ha recogido, sabes si no, etcétera, etcétera, pero bueno, es un apunte que os quería dar. Los sistemas dinámicos de adquisición, esos son de los procedimientos menos utilizados en toda Europa, menos, vamos, yo no sé. Yo no conozco a nadie que haya utilizado nunca un sistema dinámico de adquisición. No sé si vosotros conocéis a alguien, a lo mejor sí, pero bueno, prácticamente es una persona que arriesga bastante porque es un sistema bastante complejo de llevar a cabo. Aquí también la directiva ahora obliga a que todas las legislaciones nacionales posibiliten la utilización de sistemas dinámicos de adquisición. España ya lo hacía antes y lo vuelve a hacer en su proyecto de ley. Hasta ahora se llama sistema dinámico de contratación y ahora se va a llamar sistema dinámico de adquisición, que es la terminología que utiliza la propia directiva. Hasta ahora las normas generales de ese procedimiento eran las relativas al procedimiento abierto y ahora, sin embargo, se ha llevado al restringido. Esto era una de las grandes hándicaps que la propia directiva en el propio libro verde de análisis de la directiva ya se vio que era una de las grandes hándicaps para el sistema dinámico de adquisición. Tampoco hay que presentar ya ofertas indicativas, no habrá que presentar ofertas indicativas, no aportaba nada, era más bien lo contrario, era un problema que no aportando nada generaba muchos problemas, podía generar muchos problemas. Ahora se quita la oferta indicativa, sencillamente tienes que solicitar participar, comprobarán si cumples con los requisitos o no, si cumples te meten en el sistema, si no, no, pero no hace falta que presentes una oferta indicativa como hasta ahora era. Bueno, los plazos no los voy a decir porque los tenéis aquí. Con el proyecto de ley, en cualquier momento, el Poder Adjudicador puede solicitar aclaraciones y documentaciones complementarias al que está inscrito en el sistema dinámico de adquisición. Se puede dividir por categorías. Se elimina la vigencia de 4 años. No se dice cuál es la vigencia. No se dice, pues la que queráis, en principio, la que sea razonable. No elimina ese elemento. Se puede modificar el plazo, hasta ahora no se sabía si se podía, si no se podía, si podías eliminar un sistema y sacar otro igual en el plazo. Bueno, era un pequeño lío, ahora se dice, no, tú puedes, antes de que acabe la vigencia, declarar que vas a acabar con el sistema dinámico de adquisición. Y también hasta ahora, para luego de la base de datos, para sacar un adjudicatario concreto, pues había que hacer 2 cosas. Primero, a todos los que estaban en el sistema dinámico de adquisición, pues pedirles precio. Y además, si era un sistema dinámico y eran ofertas por encima del umbral comunitario, tenías que mandar un anuncio al DOE para posibilitar que cualquiera que quisiera se inscribiera en el registro, en el sistema y, por lo tanto, le tuvieses que pedir la oferta. Se elimina también la posibilidad de que se pueda adjudicar mediante subasta electrónica en un sistema de contratación, pues así lo han puesto. Y quiero acabar porque me quedan 2 minutos. Los incumplimientos. Hay 2 incumplimientos grandes. Uno, el relativo a las centrales de compra electrónica. El Estado siempre ha tenido centrales de compra y posibilita las centrales de compra, pero dice la directiva claramente que el artículo 37.3 que todos los procedimientos de contratación de estas centrales han de hacerse por medios exclusivamente electrónicos, cosa que el proyecto de ley no dice. Entonces, como no lo dice, la gente interpretará, bueno, ¿se podrá hacer de otra manera? Pues según la directiva, no se puede hacer de otra manera. Eso habrá que modificarlo en el trámite. Y la otra cuestión evidente también, que parece que los miembros del Consejo de Estado no han leído tampoco, es que no se dice nada sobre los catálogos electrónicos, que nadie sabe muy bien lo que es, dicho sea de paso, yo tampoco sé muy bien. Pero dice la directiva, el artículo 36, que es obligatorio que las legislaciones nacionales posibiliten la utilización por parte de los órganos de contratación que quieran de los catálogos electrónicos, cosa que el proyecto de ley no recoge y espero que en el trámite, cuando sea, pues se subsane. Y bueno, quiero acabar ya. Muchas gracias por vuestra atención y bueno, cualquier cosa que queráis, tenéis mi correo electrónico ahí arriba y me podéis escribir por lo que queráis. ¿De acuerdo? Gracias.